Ya. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos un domingo más aquí en su programa En la Mira, un espacio de análisis y opinión abierto para todas las tendencias, para todos los criterios, porque como siempre decimos, las conclusiones las sacan ustedes en relación a lo que dicen cada uno de nuestros invitados. Quiero indicarles que también nos pueden ver, aparte de la señal de Saracay Televisión, a través del mundo entero, por Facebook Live, Saracay Televisión Canal 5 y también por YouTube en Saracay Televisión. También nos pueden escribir al 099-095-2005. La interacción siempre en todos los espacios de Saracay Televisión es importante para que los ciudadanos puedan participar. Quiero saludar en primera instancia a mi compañero Jorge Chávez, quien presentará el tema de hoy, y a los invitados. Gracias, Edwin. Amigos de Saracay Televisión, gracias por vuestra sintonía. Bienvenidos a su programa En la Mira. Este domingo es particularmente especial, y ya verán que ustedes nos van a envidiar tanto a Edwin como a mí, porque hoy estamos rodeados de mucha belleza, mucha candidez. Algo que, contrastado con lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, nos da un respiro y un alivio, porque vamos a tocar un tema bastante interesante, que muchas veces pasa por debajo de la mesa, o porque no nos interesa, o porque simplemente evitamos tocarlo. Es el rol de la mujer en la política ecuatoriana. ¿Qué ha pasado? En esta sociedad machista, vemos muchas veces hasta con preocupación cuando una mujer empieza a descollar, no solo en el trabajo, en los puestos laborales, empresariales, sino en política. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tan pocas mujeres que han decidido dar ese paso en política y asumir responsabilidades? ¿Qué ha sucedido? ¿Nuestra sociedad las limita? ¿Somos nosotros quienes impedimos que ellas puedan salir adelante? Créanme, cuando una mujer asume con responsabilidad valga la redundancia, una responsabilidad política, lo hace muchas veces mucho mejor que los hombres, porque en eso influye mucho su sensibilidad femenina, su rol de madre, de haber sufrido y de saber lo que cuesta traer a alguien al mundo, ¿no? Tenemos ejemplos que por la coyuntura podríamos nombrar en Ecuador en estos momentos. Por ejemplo, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón; Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil; María Paula Romo, que es la ministra del Interior; y Diana Salazar, la fiscal. Las últimas dos no fueron por elección popular, sino por designación, y últimamente han estado en el ojo de la tormenta. Esta noche, para tocar este tema y muchos otros que van a surgir con seguridad de esta conversación, tenemos a tres invitadas muy especiales. Me honro, de verdad, en poder decirles quiénes están junto a nosotros y que les dirán su punto de vista a todos ustedes. Cindy Espín, abogada, es directora del Consejo Nacional Electoral Provincial, trabaja en los medios de comunicación, es una persona muy conocida por todos ustedes y por nosotros, y además de muy querida. Anita Caicedo es una activista social muy reconocida en la provincia, una de las representantes de la comunidad afroecuatoriana, que tiene una idea muy clara sobre el por qué existen ciertas trabas, a veces hasta autoimpuestas, para que las mujeres puedan avanzar en responsabilidades mayores dentro de la política. Y Jessica Orellana, que es una joven que impulsó la campaña del voto consciente. Ella es licenciada en Comunicación Social, es periodista, es precandidata por el movimiento Creo a la Asamblea Nacional y está por culminar sus estudios de Derecho. Bueno, ya saben con quiénes estamos hoy y atentos a todo lo que ellas nos puedan compartir esta noche. Adelante, Edu. Muchas gracias, estimado Jorge, y así lo ha comentado, tenemos un panel de damas profesionales con mucho conocimiento principalmente, y es para eso le hemos traído aquí, para conversar cuál es el rol de la mujer en la política y en diferentes aspectos, no únicamente en la política partidista ni en la política de las próximas elecciones del 2021, porque este tema va mucho más allá. Quiero empezar saludando en primera instancia a Jessica Orellana. ¿Cómo está, Jessica? Muy bien, Edwin.
Yo muy contenta de estar aquí, les agradezco muchísimo la invitación y un honor para mí representar a esas mujeres jóvenes que poco a poco nos vamos involucrando y poniéndole el frente a la política en nuestro país. Estimada Cindy, también le doy la bienvenida, usted es de la casa y es importante conocer criterios importantes que nos puede entregar. Así es, Edwin, buenas noches. Edwin, Jorge, Anita y Jessica, honorable grupo de mujeres que integran el panel esta noche para dialogar sobre un tema muy importante que es precisamente la participación política de la mujer. También quiero darle la bienvenida y saludar muy cordialmente a una buena amiga, Anita Caicedo, y es muy conocida por la actividad social y política que ejecuta, principalmente por su sector, los afros, acá en Santo Domingo. ¿Cómo está, Anita? Buenas noches. Gracias, Edwin, por la invitación, realmente a usted y al equipo felicitarle por estos espacios que realmente muestran que como mujeres hemos avanzado, no lo suficiente, pero que nuestra voz en cada etapa, en cada proceso de la vida del Ecuador, de la política y de la sociedad debe avanzar, y hoy estamos aquí, como usted lo decía, para analizar el porqué de los pros y los contras que nos permiten avanzar y poner como escenas nuestra voz como mujeres. Empecemos con el tema, desarrollar. Ese es un conversatorio, ¿no? Amplio, abierto, donde cada uno de ustedes pueden dar sus criterios, y también voy a estar pendiente de lo que nos escriban tanto en el Facebook como en WhatsApp las personas que cada domingo se suman a esta transmisión y ya son fieles televidentes de nuestro programa En la Mira. Empecemos por la abogada Cindy Espín. Usted fue exdirectora del CNE, el Consejo Nacional Electoral. Cuéntenos ¿cómo ve usted o cómo va viendo la participación de las mujeres? Empecemos por el tema electoral. ¿Cómo analiza usted lo que se ha podido avanzar por parte del gremio femenino? Bueno, Edwin, es necesario, indispensable mencionar que el Código de la Democracia contempla el hecho de que las listas deben ser conformadas con paridad de género. Como conocemos, esto es que sean integradas de manera equitativa tanto por hombres como por mujeres. Ahora, el problema fundamental que nace de esto no es precisamente la ley, sino es el hecho de que la cultura con la que cuenta actualmente nuestro país es una cultura altamente aún, y la verdad nos apena muchísimo decirlo, pero es todavía machista. Al momento de elegir, a pesar de que existe la paridad de género, a pesar de que las listas son conformadas de manera equitativa, al momento de elegir aún todavía no se puede hacer una equivalencia tanto de que llegue al poder una mujer y un hombre en igualdad de cantidad. Es importante, y tomo esas palabras, abogada Espín, debido a que, por ejemplo, aquí en Santo Domingo hay 22 organizaciones con sus precandidatos. De esas 22 organizaciones, únicamente son 4 mujeres que lideran la lista para candidatos para la Asamblea Nacional. Estimada Jessica, usted hace un par de años, si no me equivoco, en las últimas elecciones impulsó este tema del voto responsable. ¿De qué se trataba ese trabajo que ejecutaba? Así es, Edwin. Yo hace 2 años impulsé una campaña denominada Por un Voto Consciente. Con esto lo que pretendíamos junto con un grupo de amigos es educar a nuestros ciudadanos, es educar a las mujeres, adolescentes y hombres sobre las funciones que ejercen los candidatos. En ese entonces fue a concejalías, alcaldías y prefecturas. ¿Cuáles son las funciones que ellos ejercen? Y parte del empoderamiento femenino y de los ciudadanos como tal es conocer por quiénes van a votar, analizar más allá de la candidatura, más allá de las dádivas que haya de candidatos, más allá de la popularidad de quienes están al frente, conocer quiénes son ellos, qué proponen y sobre todo cuestionar. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser muy cuestionadores. ¿Cómo analizó usted o cómo le fue en esa campaña del voto responsable? Yo me pude dar cuenta que la mayor parte de quienes no sabían era mujeres. La falta de educación en las mujeres en el país es altísima. De hecho, hoy estudiaba que la tasa de deserción en el país es del 24%. Sin embargo, la mayor parte de quienes desertan de la universidad o de los colegios son mujeres. Esto debido a la problemática que tienen por el deber que tienen que cumplir con sus familias, toda la responsabilidad de sus hijos, de su casa, y continuar con los estudios y aceptar
enfrentar una carrera política realmente es muy difícil. Una de las cosas que hace que las mujeres no se enfrenten a una carrera política o no acepten participar en esto es el amedrentamiento mediático en redes sociales, en el contexto familiar, el social en que se desenvuelven debido a la violencia y el intimidamiento de parte de integrantes, de hecho, de su propia familia. Anita, en lo que referimos a este tema, la carga política, la mochila política es más pesada para las mujeres que para los hombres en la actualidad en nuestro país. Bueno, lo hemos observado con ejemplos muy cercanos, y lo decíamos tras micrófonos. Una mujer antes de ser política tiene que ser mujer siempre, tiene que cumplir con el concepto estructural de la sociedad del hecho de ser mujer. Cuando ya formas parte de ese proceso, que más allá de defender esa lucha como mujer, esos espacios ganados, la historia del Ecuador nos habla de una Manuela Sáenz, de una Matilde Hidalgo, de una Tránsito Amaguaña, pero esos procesos históricos han estado allí invisibilizados cuando de políticas públicas de inclusión, de la participación de mujeres, se ha tratado, porque siempre la estructura del ejercicio político no se la ha observado desde la óptica femenina como algo que vaya y que ejerza poder desde esa voz con voto que realmente se necesita para poder transformar la historia. Es importante esa puntualización que hace Anita. En Santo Domingo, usted, ¿cómo ve, teniendo en cuenta que en las últimas administraciones municipales, por ejemplo, ha habido mayor cantidad de mujeres al frente de las concejalías, por ejemplo? Claro, no ha pasado igual en el tema de asambleístas, donde los mayores representantes han sido hombres. ¿Cómo ve ese tema acá en Santo Domingo? Bueno, cuando llegas a un espacio político, llegas por un discurso, por un interés, por un objetivo. ¿Y qué sucede cuando llegas a un espacio de ejercicio político siendo mujer para embanderar una lucha de la participación de las mujeres con el objetivo de que vean en ti ese proceso que luego va a arrojar nuevos rostros, nuevas voces? Y no sucede? ¿Por qué? Porque más allá de decir, bueno, soy mujer y llegué por las mujeres, en muchos de los casos se observan aquellas mujeres que llegan por esa tienda política y se defiende esa tienda política, los intereses, los objetivos a seguir desde allí. Entonces se aparta o se empeña el proceso de esa lucha histórica que las mujeres, no solo en territorio, en el Ecuador, sino en el mundo, hemos llevado a lo largo de la historia, a lo largo de estos siglos, donde siempre se ha buscado una equidad. Porque hay que reconocer, Edwin y compañeras panelistas, que cuando hablamos de igualdad, no podemos estructurar un discurso o no podemos estructurar la palabra igualdad si no tenemos el mismo nivel de oportunidades. Para hablar de igualdad es hablar de oportunidades donde podamos ejercer las decisiones que vengan en pos de la comunidad, en pos de esa comunidad que como mujer ven nosotros, y lo decía el compañero Jorge al momento de su introducción, donde la mujer ha tenido la oportunidad de decidir y decidir en pos de una colectividad, no de un cierto sector. Entonces, cuando hemos visto la puesta en escena de mujeres haciendo política, tenemos esa alta expectativa, pero luego existe una gran desilusión porque observamos que ese interés, insisto, no es el de buscar el beneficio para esa lucha o para ese segmento de la población que la sociedad espera que ella represente. Abogada Espín, comparte ese criterio de que al llegar el sistema les absorbe, sería en este caso, no únicamente las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Porque el sistema político realmente se manejan bajo intereses particulares. Por supuesto, Edwin, lo que acaba de mencionar Anita es algo muy cierto. Es muy difícil para una mujer poder involucrarse por sí misma dentro del panorama político sin ser influenciada por los agentes no tanto externos, sino a los cuales está directamente relacionada, como es el tema de las organizaciones políticas. Si yo me postulo para un cargo de elección popular por dicha partido político, organización política, estoy aceptando lo que conlleva ser parte de esa organización política. Entonces sería muy diferente si es que a su vez yo creo un movimiento político y me postulo por mi cuenta para poder yo actuar 100% de la forma que yo deseo hacerlo, de manera espontánea. Pero sí es cierto, y comparto el criterio de Anita, es difícil
mantener tu postura y mantenerte en todo momento claro, una vez que ya llegas al poder, sobre todo, ya que es dentro de las organizaciones políticas vemos que existe siempre presiones de diferentes tipos y esto hace muy difícil, pero bueno, aquí es indispensable resaltar el discernimiento que tenemos las mujeres al momento de tomar decisiones y eso es algo que también nos caracteriza. Abogada Spini, ¿cuáles son las principales limitaciones que usted puede observar actualmente? Bueno, actualmente para mí la principal limitación es el hecho de que aún, como lo mencioné anteriormente, vivimos en una sociedad que está calificando al hombre como la persona idónea para ocupar un cargo de elección popular, pero no así a una mujer. Entonces aún todavía se tiene este estigma de que las mujeres no son a lo mejor lo suficiente capaces para poder ocupar un cargo cuando evidentemente sabemos que no es así. Usted lo mencionaba, Edwin, es bastante difícil para una mujer poder llevar a cabo una función sin presentar limitantes, como lo son el caso de que no solamente el tema de la capacidad, sino también un poco viendo de que una mujer únicamente es tomada como una figura, por decirlo así. En muchos casos, en muchas organizaciones políticas, se utiliza a las mujeres solamente de relleno, para que llenen un espacio en la lista, en los casilleros. Y esto no puede continuar así. ¿Y cómo podemos nosotras cambiar esto? No aceptando que la organización política nos trate de A o B forma. Debemos siempre ser fieles a nuestra capacidad y a lo que nosotras consideramos que es lo correcto, aunque sea un poco difícil en el contexto político. Jessica, usted tan joven y también ya inmiscuido en el tema político, ¿cómo hacer para que más jóvenes, mujeres, hablando específicamente, se puedan involucrar a este mundo político tan venido a menos y que da mucho temor? Bien lo indicaban ustedes, a las mujeres y mucho más, me imagino, a los jóvenes. Como te decía Edwin, las mujeres, una de las razones por las que las mujeres no se involucran en este tema, en la política frontalmente, es debido a la violencia política, debido a la adjetivización, a los calificativos degradantes, que solo por emitir una opinión y solo por el hecho de ser mujer nos califican de manera degradante. En mi caso yo tuve que cerrar una cuenta de Twitter cuando aún estaba en la universidad al hacer un tweet al expresidente. Y como decía Anita, hemos tenido nuestros representantes en la Asamblea Nacional, en concejalías. Sin embargo, cuando ha habido casos de violencia política de parte de altos funcionarios, ellas han guardado silencio. Pero sobre todo, ellas deben continuar con esa lucha por los derechos de la mujer, por la reivindicación de la mujer. Quiere decir que si nos están insultando como género, si están ofendiendo como género, sea en el partido que estemos, no se puede tolerar. Es un tema de colaborar con el género, colaborar entre nosotras. Aparte de eso, somos víctimas del machismo, como le decía Cindy, vivimos en un país aún machista y a veces somos víctimas del machismo de nuestro propio género también. Vamos a una primera pausa comercial, me dice producción, porque el tiempo de televisión pasa volando, pero quiero saludar en primera instancia a Hugo Veloz, a don Víctor Bach, que también está conectado, la asambleísta William Garzón también nos está viendo, José Cuadrado, Wagner Vélez dice aplaudo la participación de las mujeres en la política, a Ibis Angulo, y así ya vamos a seguir saludando de manera interna, también me escriben por WhatsApp. Vamos a la primera pausa comercial y seguimos conversando sobre el rol de la mujer en la política, ya volvemos. No escribe al Facebook, entonces. Saludamos a los amigos también que nos escriben por interno, a Gonzalito Yepes, concejal de Santo Domingo, al licenciado Washington Calle, a la abogada Rosana, a don Winter Tapia, les mandan saludos a nuestras panelistas. Dice, interesante tema e interesante escuchar a las mujeres porque de ellas se aprende mucho, nos indican nuestros amigos televidentes, y esa es la razón que las tenemos aquí. A ver, empecemos por Anita. Anita, si hay más población mujeres en nuestro país, ¿por qué las mujeres no están en puestos relevantes? Por ejemplo, en el país existen 4 prefectas mujeres, se eligieron nomás, de 23 provincias, o 5 me dice Cindy, y alcalde de esas hay 18 de 221 cantones. Si son mayoría,
¿Por qué no se hacen ver ahí en los votos, Anita? Y muy interesante, estimado Edwin, esa pregunta. A ver, porque cuando en la mesa de decisiones de un equipo político se las toman las decisiones que van a luego ser ejecutadas, si tú observas casa adentro, muy pocas veces encontramos mujeres que van a tomar esa decisión de participar. Entonces, decimos, la mujer siempre va a ser usada. Tiene que ver con la decisión que nosotras como mujeres tomamos. Luego viene un proceso donde estructuralmente la sociedad observa a la mujer como un objeto que puede ser tomado, que puede ser utilizado, que puede ser para empoderar una lucha o un discurso que luego catapulte a otros actores políticos, porque estructuralmente los años y la historia nos ha permitido ver que las mujeres hemos exigido, que las mujeres hemos impartido ese conocimiento y esa práctica diaria de buscar días mejores para la humanidad, pero luego viene también un concepto arraigado en nuestra comunidad donde como mujeres nos ponen estereotipos a seguir, y cuando entre mujeres vemos que esa otra amiga, que esa otra colega se salta de ese estereotipo, no consideramos que se ajusta dentro de los estándares que la sociedad exige, y comenzamos esa guerra fría que lo decíamos tras micrófonos, y eso ha hecho que muchos procesos del concepto o de la lucha de género que ahora se conoce, se quiebren. Entonces, cuando una mujer llega, siempre va a ser estigmatizada, va a ser violentada, y a veces no necesariamente por otro hombre, porque también allí surge ese conflicto de decir el hombre que estigmatiza a la mujer. Es lamentable decirlo, y lo comentábamos con las compañeras panelistas, esa lucha interna viene entre nosotras como mujeres, de que si una compañera mujer llega, ¿qué habrá hecho? Porque existe muchos debilidad de conceptos y de credibilidad de que si no es por nuestra capacidad, de que si no es por nuestra lucha, de que si no es por lo que embanderamos para que las nuevas y las presentes generaciones surjan adelante. Entonces, si no tenemos un modelo a seguir que realmente nos permita salir del concepto de víctimas para atacar de manera directa al victimario, porque se considera que el hombre es el victimario en una sociedad donde estamos siempre luchando si el hombre es más, la mujer es menos. Entonces, de allí parte aquello. Esa violencia que tanto peleamos o la defendemos a veces no surge de otro segmento de la población o de otro género, sino del nuestro propio. Y aquí va una consulta para la abogada Espín. Debido a que en Santo Domingo se habla mucho, ¿no? Se señala mucho a las mujeres, no por sus capacidades. Los logros no se los atribuyen a sus capacidades en muchos casos, sino que se las atribuye a otros menesteres. Por ejemplo, se ha escuchado, porque estamos en una ciudad donde nos conocemos todos, que tal persona llegó a tal cargo porque es amiga íntima del alcalde, del prefecto, del director del movimiento, del director del partido. ¿Por qué se da esta situación y por qué no se reconoce el verdadero valor que tienen mujeres profesionales, y muchas acá en Santo Domingo? Edwin, lo que acaba de mencionar usted es inconcebible, y lastimosamente es lo que se vive en la sociedad de nuestra provincia y de nuestro cantón. Lastimosamente a una mujer no se la valora por su capacidad, por su preparación, por sus estudios, por el tiempo que a lo mejor ha invertido en conocer, no solamente obteniendo un título profesional, porque muchas mujeres no lo tienen y son muy relevantes en las funciones que realizan. No se ve la capacidad de la mujer, sino que únicamente se sexualiza la figura de la mujer y se la lleva a otro contexto, mencionando que una mujer solamente puede llegar a ocupar un cargo, sea de elección popular o sea un cargo dentro de la administración pública, porque estuvo relacionada de alguna manera con un hombre que es influyente o forma parte de la administración de alguna manera. Entonces, esto es necesario que se cambie. Pero ¿cómo se puede cambiar? Esto no es un cambio que se lo va a hacer ahora, en 1 año, en 5 años, en 10 años. Este es un cambio que nace desde el hogar. Las mujeres y de igual manera los hombres, los padres, tienen la obligación de fomentar en sus hijos, desde que son pequeñitos, indicarles que tanto la mujer como el hombre tienen igualdad de capacidades. Un hombre no es más por ser hombre. Somos exactamente iguales, las capacidades de un hombre y de una mujer son iguales. Entonces, esto es lo que es necesario fomentar para que en un futuro, ojalá, y espero así, un futuro cercano, se pueda eliminar por completo de nuestra sociedad machista el hecho de que una mujer sea vista como que puede alcanzar algo únicamente por ser mujer o porque hizo algo que en realidad en muchas de las ocasiones, y me atrevo a decir en la mayoría de las ocasiones, no es así, porque las mujeres somos muy capaces.
Bueno, no concuerdo en algo con la abogada Espín, es que somos iguales e inteligentes. Las mujeres son mucho más inteligentes y es por eso que deberían tener mucho más protagonismo. Por hablar de tema igualdad, me mantuve en el tema de igualdad. Estimada Jessica, el tema se habla mucho también, ¿no? De que le voy a poner de candidata porque es bonita, porque es joven. ¿Cómo analizan ustedes también ese prototipo de candidatas que se ubican? Pero aparte de ser bonitas, jóvenes, también son profesionales, ¿no? En muchos de los casos, en la mayoría diría yo, pero sí se señala mucho a ese tipo de perfiles. Justamente topábamos este tema con las compañeras panelistas fuera de cámara, de que hay muchas organizaciones políticas que usan al género femenino, usan la belleza, la sensualidad femenina para arrastrar votos masculinos y femeninos. Yo lo que les quiero decir es, no se dejen utilizar. Las mujeres hemos avanzado muchísimo en cuestión de derechos y tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos 55 mujeres asambleístas en la Asamblea Nacional. Tenemos a nuestras representantes ahí como género femenino, sin embargo necesitamos avanzar muchísimo más en cuestión de respeto hacia nosotras mismas. Si nosotros vemos como votantes, como electores, que un partido político está haciendo esto y está sexualizando a la mujer, al género femenino, pues no elijan a este partido femenino. Si lo que pones es gente profesional, preparada, que sabe lo que va a hacer, ese es el partido que nos respeta, que nos está representando realmente. El voto consciente de lo que hablábamos al principio, Edwin, consiste en eso, consiste en analizar el respeto que tiene un partido político hacia nosotros como ciudadanos y hacia nosotras como género femenino. Decíamos que la mayor parte de los votantes somos mujeres. El poder está en nuestras manos de reivindicar nuestros derechos y no permitir que usen al género femenino. Y dentro de esas características, que pueden ser varias para que sean candidatas, mujeres, si bien en complemento con la belleza tampoco tiene nada de malo, pero yo creo que debe ser enfocado principalmente en la preparación y en las capacidades que tenga esa candidata, Jessica. Así es, hay muchísimas mujeres candidatas que son profesionales y están altamente preparadas. Para mí es un orgullo ver mujeres tan preparadas como candidatas aquí en nuestra provincia a nivel nacional para asambleístas nacionales. Es un orgullo ver mujeres de esa talla de profesionalismo y esa talla de honestidad y honorabilidad postulándose en estos cargos políticos. Anita, le consulto un tema porque nosotros, aparte, ejercemos también el tema de asesoría comunicacional y política. Hemos estado en 2 campañas y cuando se quieren formar cuadros femeninos hay muchos inconvenientes. Si bien es cierto, hay muchas buenas lideresas en cooperativas, son activistas sociales, pero cuando se las invita también a participar, se limita. Si tienes, por ejemplo, 100 perfiles, se limitan a 30 por X o Y razón, y la principal son temas familiares. Bueno, yo lo decía al inicio de mi intervención, una mujer nunca deja de ser mujer. Nunca deja de cumplir su rol de mujer antes de ser una activista social, una activista política. En los diferentes conceptos de la lucha feminista, alguien dijo por allí, sin mujeres no hay democracia. Hay que ser un poco más amplios de pensamientos y decir, sin hombres y mujeres no hay democracia. Frente a aquello, el proceso de decir por qué ella sí y por qué ella no, es cuando se observa que esa utilización de ese perfil que como mujer representa la voz de las mujeres, no va a tener esa valía y ese peso. No se puede empeñar una lucha social, en este caso una lucha de género, como hoy se la conceptualiza la intervención de las mujeres en política, a un interés partidista. Cuando observamos a través de la historia, Edwin, la participación de las mujeres, gestoras de grandes procesos de democracia en el país, en Latinoamérica y en el mundo, hemos visto la limitación. Decir que no hemos avanzado como mujeres es también mentir. Lo suficiente es lo que nos resta a nosotros. ¿Cómo hacerlo para que realmente surja un proceso efectivo? Es la gran responsabilidad que todas las mujeres quienes hemos pasado por la función pública, por la función política, tenemos hoy en día. Pero, abogada Espín, le hago también una pregunta bastante parecida. Si bien es cierto, el tema de cuidar a la familia es importante, pero usted también hablaba hace un momento del tema del machismo y, por ejemplo, las excusas o
opciones o los criterios que nos daban estas personas, estas mujeres para no participar, es eso, ¿no? El esposo le permite ser dirigente barrial, ser dirigente cooperativa, pero cuando ya va con una propuesta de un movimiento político para participar en un proceso eleccionario, las cosas cambian totalmente. Si es a mi sector, sí, pero si ya te toca viajar o te toca participar y llegas a ganar y te toca salir de la ciudad, ahí las cosas se complican mucho más. Usted mencionaba hace un momento atrás en una de las preguntas anteriores si para una mujer es más difícil participar dentro de la vida política, y la respuesta es sí. Indudablemente es más difícil para una mujer participar dentro de la vida política. Como lo mencionó Anita, por el tema de que una mujer está directamente ligada a una familia, a tener un esposo, a tener sus hijos, y siempre se tiende a asociar a la imagen de la mujer directamente con el tema de la familia, y lo mencionábamos también un poco tras cámaras. Es todo este contexto de la sociedad que conlleva a un tema de machismo que hace que se genere esto. Ahora sí, de hecho las mujeres tienen también la influencia desde su hogar. Puedes ser activista política desde tu cooperativa, desde tu barrio, desde tu sector, desde tu área, pero ya al momento y quieres trascender, y me atrevo a decirlo, puede que exista también un celo en algunas de las ocasiones por parte de la pareja, que también busca y puede ver busca generar un limitante de la mujer para que realice la participación, y también un poco el tema de la familia, y más aún si es que existen hijos, se vuelve mucho más complejo el tema. Y ahí puedo emitir un concepto desde el lado de los hombres, ¿no? Hay muchos hombres que tienen mucho temor de que la esposa esté acá y el esposo acá, pero ahora en la actualidad, mientras más preparada, mientras más radio de acción pueda ejecutar mi esposa, mucho mejor debería estar orgulloso el esposo y apoyarla. Eso hace falta bastante. Jessica, es importante tocar este punto también, y me refiero a usted por el tema de jóvenes, porque aparte de sus profesiones, usted es emprendedora, tiene algunos emprendimientos. ¿Cómo involucramos a las mujeres jóvenes o cómo involucramos a los jóvenes en esta participación política? No únicamente de espectadores. Si hablamos de que la mayor cantidad de votantes en estas elecciones va a ser de jóvenes, ¿dónde están los jóvenes en la participación? Porque es otro tema, así mismo como las mujeres. Hay muchos buenos perfiles profesionales, pero no participan por X o Y razón. Asimismo, hay muchos buenos jóvenes profesionales, tampoco que les atrae para nada el tema político. Yo diría que no significa que no les atraiga, porque decir que no son políticos ya significa tener una opinión política, tener una tendencia política. Nos dijeron siempre cuando crecimos, a millennials, centennials, somos el futuro de la patria, somos el futuro de nuestra tierra. Sin embargo, el futuro ya llegó, y mucho más pronto de lo que esperábamos, así que ya no podemos desentendernos. Esto va para mujeres jóvenes, hombres jóvenes, profesionales, quienes ya van por su primera, segunda carrera, masterados, PhDs. Ya no es momento de decir, no, no me gusta. Y yo les entiendo perfectamente, porque lo que no nos gusta es la politiquería. Lo que no nos gusta es el show, el pan y circo que muchos políticos dan a nuestra gente. Lo que no nos gusta es eso. Pero nosotros como profesionales que decimos que eso no nos gusta, es precisamente esa la razón por la que debemos involucrarnos en la política. ¿Y cómo animarlos a que participen? Pues las puertas están abiertas, las puertas de Creo como Movimiento da voz a todos. Yo soy testigo de eso, yo puedo dar fe de eso, y por esa razón estoy aquí. Así que las puertas están abiertas, la voz es para ustedes, el micrófono en Creo es para ustedes, y es momento de involucrarse. Ya no podemos desentendernos, porque la corrupción se nos lleva al país en peso, y quienes amamos este país debemos ponerle frente. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero antes voy a saludar a algunos amigos que se conectan y nos escriben. El arquitecto Alfredo Villarruel está en sintonía. Luis Grande, saludos. Olger Intriago dice: genial, saludos para Anita. Tienen un excelente análisis sobre la realidad de la mujer, y en general todas las panelistas también tienen un buen análisis. Don José Oña, digno de la participación de la mujer en la política. Felicitaciones a los panelistas y el programa. Eugenia Merino Jaramillo, saludos a las mujeres que tomamos una decisión de participar políticamente, porque es una lucha constante en una sociedad y un sistema machista que siempre pretende amedrentar y callar la voz de la mujer.
Felicia Barro, correcto Anita, de las mismas mujeres vienen los ataques a mujeres que participan en la política en vez de analizar y resaltar sus valores y preparación para incursionar en las tomas de decisiones. Ivette Alexandra dice, excelente tema, saludos a las panelistas que de una u otra manera representan a las jóvenes mujeres de la provincia. Es hora de apoyar la capacidad y profesionalismo de las mujeres santodomingueñas. Víctor Hugo Moya, saludos cordiales. George García, saludos al programa y a los panelistas. Giomara Lisset Rodríguez dice, me parece la denominación del programa Rol de la Mujer. Bueno, es un tema, es un análisis. A la final, el tema es mucho más amplio. Estamos analizando la realidad que viven los diferentes sectores y lo que se palpa, ¿no? Y lo que dice la ciudadanía y lo que se dice también en el mundo político. Es importante todo criterio que nos puedan emitir ustedes a través de las plataformas digitales. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más en nuestro programa. Continuamos aquí en su programa como tema principal, el rol de la mujer en la política. Aquí hay algunos comentarios que nos escriben también a WhatsApp y quiero que lo responda la abogada de Spin. Me dicen, por ejemplo, eso ya se ha comprobado que un afiche con una figura muy bonita, bien maquillada, que ni siquiera es conocida en el medio público, político, deportivo, etcétera, atrapa la atención del electorado. Y viceversa, las mujeres también se sienten atraídas electoralmente por la excelencia figura de un varón. Hoy yo voy a votar por ese candidato porque se lo ve guapo, dice un amigo televidente. ¿Qué tiene que responder en relación a ese tema, Cindy? Concuerdo totalmente porque a mi punto de vista, a mi parecer, hay una responsabilidad de tres vías, como les mencionaba un poco tras cámaras. La responsabilidad de la organización política, la responsabilidad del votante y la responsabilidad del candidato. La responsabilidad del candidato implica que yo, si es que me voy a postular a un cargo de elección popular, debo estar claro primero si estoy capacitado para poder ejercer ese cargo. Segundo, si es que tengo la preparación para poder hacerlo. Tercero, si es que tengo claro las funciones que voy a desempeñar una vez que llegue a ese cargo. También debe tener claro las responsabilidades que implica llegar a ese cargo. Entonces, esto no únicamente se enmarca en un tema de si es hombre o si es mujer, sino es para ambos géneros. Y esta responsabilidad es la que lastimosamente muchos de los precandidatos, candidatos, no la analizan antes de aceptar una candidatura y es lo que lastimosamente pasa en nuestra sociedad. Entonces, sí, concuerdo con el comentario que se recibió en las redes sociales. Lastimosamente es así. Se ve una cara bonita y no se analiza más allá de la cara bonita. ¿Qué hay detrás de esa cara? ¿Qué ha hecho esta persona? ¿Cuál es la preparación de esta persona? ¿Esta persona podría desempeñar un papel de manera correcta? Entonces es una responsabilidad no solamente del votante de analizar por quién votar, sino también del candidato de aceptar su candidatura. ¿Y cómo allí, Jessica, podemos involucrar a estos tres factores, el ciudadano, el candidato y el movimiento, para que puedan escoger a sus figuras femeninas o masculinas acorde a lo que necesita la provincia, Jessica? Como nos decía Cindy, son tres ejes que están totalmente articulados entre sí. Si yo como candidato analizo y digo, no estudié, no sé qué funciones voy a cumplir, pues no te lances, no te dejes utilizar. Y yo he visto muchos jóvenes, muchas chicas, muchas personas que solamente acuden al partido sin conocer las ideologías del partido, sin conocer los proyectos políticos y las pretensiones que busca el partido para el país, los objetivos que tiene para el país. Entonces, no se dejen utilizar. Además, lo que les decía hace un momento, analizar si el partido político me está poniendo gente preparada. Yo veo que el partido político me está respetando a mí como ciudadano y no me está tomando el pelo al solo ponerme una cara bonita, una figura atrayente, sea de hombre o de mujer, y piensa en manipular mi voto emocionalmente, porque eso es lo que digo, y vuelvo a recalcar, esto es muy fundamental, analizar el respeto que tiene el partido político hacia nosotros como ciudadanos. Pero los movimientos son muy frágiles, estimada Jessica, tanto a nivel nacional como a nivel local. Eso también conlleva a que en estas últimas elecciones, o sea, no había, por el método de Wester, hay que ser claro, la Asamblea Nacional va a estar muy dispersa
en el territorio ya no va a haber un movimiento que vaya a meter 3 hasta 2 candidatos, se van a repartir los curules y todo el mundo quería ir en primer lugar. Y a la rápida, venga, como nadie quería participar, el primero que vaya apareciendo, aunque ni lo conozcan el movimiento, se lo incluye ahí en la lista. ¿Qué hacer para cambiar esa situación? Hay que formar, hay que los movimientos devenguen la plata que reciben y trabajen en la formación continua, no únicamente en campañas eleccionarias. Así es, si vamos a elegir un partido, sea la tendencia que tengamos, analicemos si este partido político tiene una escuela política y cómo viene formando a sus líderes. Si sus líderes vienen de bases y han sido preparados por el mismo movimiento para ejercer, pues otorguemos nuestro voto a este partido. Nosotros como ciudadanos tenemos el poder, no se engañen que solo es su voto y nada más. Nosotros como ciudadanos tenemos el poder de decidir a quiénes mandamos. Yo digo, esto es como la guerra y Santo Domingo tiene que mandar a sus mejores guerreros a la Asamblea Nacional para pelear por su país. Anita, me escribe el ingeniero Patricio Ortega, dice una pregunta para Anita: ¿por qué no crear un movimiento político netamente formado por mujeres y fomentar la preparación profunda en políticas en cada una de ellas? Estamos como que conectados. Sí, porque conversábamos en... Es momento de que el Ecuador tenga dentro de esa amalgama de profesionales mujeres una presidenta mujer, pero sí, que represente un proceso de formación amplio, pero un proceso donde no yo... Un ratito, Anita, un ratito tenemos en vivo, tenemos un inconveniente con el audio, pero mientras tanto quiero saludar a algunos amigos que están conectados. El arquitecto Alfredo Villarruel dice: gracias por los saludos, sigo muy atento al desarrollo del programa. También saludamos a Tito Lima, a nuestra amiga Carmita Collago también, buenas noches, excelente programa. Y así vamos a ir saludando. Vuelvo a repetir la inquietud para ir desarrollando un poco. Nos decía el ingeniero Patricio, ¿por qué las mujeres no pueden llegar a organizarse y formar un partido, movimiento político para tomar las riendas definitivas en algunos cargos importantes? Porque si bien podemos indicar que el 40% de la asamblea está conformada por mujeres, aquí la mayoría del consejo municipal está conformado con mujeres, y también hay una parte importante electas tanto para prefectas como alcaldesas. ¿Por qué no formar un movimiento, Anita? Bueno, Edwin, gracias por reiterar esa pregunta. Realmente creo que no me lograron escuchar, pero lo decíamos ya tras micrófonos al inicio de este programa. Es momento que el Ecuador aspire a tener una presidenta mujer donde no se cruce esa línea estrecha entre yo, mujer, gobernando para mujeres, sino gobernando para todos los segmentos de la población. Somos representantes de diversos gremios, de diversas luchas, pero la intención es que exista aquello, porque insisto, hoy en día luchamos porque la visibilización de la mujer no sea utilizada, porque no sea estigmatizada. Hablaban las compañeras y decían, bueno, el concepto de una mujer y la belleza como tal, que hoy en día es muy, pero quizá utilizable. Creo firmemente en la posibilidad de verdaderos procesos, con convicción y con un compromiso de responsabilidad social que conlleve al ejercicio práctico de la presente y de la futura generación. Una generación que se vea comprometida no con un interés partidario, sino con políticas públicas que vayan en beneficio del presente y del futuro de la nación, porque allí también siempre va a sonar contraproducente poner a una mujer que represente a una tendencia de izquierda o una tendencia de derecha, que ese es el dilema que siempre tenemos. Necesitamos una mujer en el poder donde nos represente como ecuatorianos a todos y a todas, y frente a aquello es la exigibilidad de todos. ¿Por qué? Porque y yo les decía a las compañeras panelistas, a ver, no podemos decir las mujeres no han llegado y no han sido parte de un proceso político. Sí, hemos llegado, han llegado. El problema más trascendental que hemos cruzado es que no han representado esa voz que las mujeres necesitamos en los espacios de toma de poder y de decisión. Estimada abogada Espín, en lo que respecta, estaba revisando yo, ¿no?, la lista de precandidatos para asambleístas, y me preocupa una situación por el método de Wester. En las últimas elecciones ha habido 3 hombres y una mujer para la Asamblea Nacional. En el anterior periodo de igual manera, y en el anterior, porque hemos tenido 3
elecciones para asambleístas siempre se ha repetido, ¿no? 3 hombres, 1 mujer. Ahora hay solamente 4 mujeres de la lista 4, de la lista 12, de la lista 1 y de la lista 19, que representa alrededor del 20% de las 22 organizaciones que van a participar. El resto de cabeza de lista, o sea, 18 son hombres. Podría pasar que en esa elección, por el método de Wester, puedan entrar solamente hombres, porque están encabezando en la mayoría de movimientos, y se podría decir los movimientos más fuertes. ¿Cómo se puede leer este tema? Si bien es cierto, se hace el tema del Código de la Democracia, se hacen ciertos ajustes para la mayor participación femenina, pero ahí viene la trampa también, ¿no? No hay la representatividad como cabezas de listas acá en Santo Domingo. Sí, justamente Edwin, esa reforma que se realizó sobre el Código de la Democracia, de lo que se dice buscaba generar una participación mayor dentro de las elecciones, aquellos movimientos que tenían a lo mejor una representación inferior. Pero aquí si hablamos en el tema de la participación del rol de la mujer como tal, hay que analizar el tema como usted bien lo mencionó. Apenas hay 4 mujeres liderando las listas de precandidatos por los diferentes partidos, organizaciones políticas. ¿Qué va a pasar ahora? Al momento de que se llegue ya a determinar cuáles van a ser los asambleístas elegidos especialmente para la provincia de Santo Domingo, enfocándonos en Santo Domingo, lastimosamente aquí va a reflejar que en su mayoría o muy probablemente en su totalidad a lo mejor van a ser integrados por hombres. ¿Por qué? Porque ahora con el nuevo método de asignación de escaños tú vas a votar por la lista, no por la persona, entonces lo cual dificulta un poco el tema de que pueda llegar una mujer que en la mayoría de los casos, como estamos viendo ahora, está de segunda en la lista y no de primera. Entonces va a ser muy complicado en realidad esta elección, principalmente enfocándonos en el tema de Santo Domingo, para poder hablar de que va a existir una equidad de género, porque si hablamos de equidad, lo importante, lo indispensable sería que ingresen tanto hombres como mujeres, y a su vez sería 2 hombres, 2 mujeres, pero bueno, ya veremos qué sucede más adelante una vez que se lleve a cabo la elección. Estimada Cindy, había la posibilidad también de que había otra normativa, aparte de la que conocemos, que podían empezar 2 mujeres alternas y principales y seguían con 2 hombres, tanto alternos como principales, pero eso tampoco se ha registrado en la provincia. Anita quería hacer acotación de algo. Bueno, se me viene un poco a la mente aquella lucha que inicia hace muchos años atrás, cuando se habla de los movimientos feministas y nos decían ni una menos, y siempre el concepto es de educar a la mujer, de formar a la mujer, pero aquí estamos dejando de lado a que la mujer tiene correlación directa con el criterio del hombre. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, de que por qué la mujer debe hacer política, la función y la decisión que el hombre adopte tiene un papel trascendental, ¿no? O sea, hablamos de la no utilización y queremos que una mujer llegue, pero para que eso suceda dentro de un plano estratégico, el hombre cumple un papel fundamental, y es la toma de conciencia de saber que si doy la posta a una mujer para que ejerza el poder, porque muchas de las veces nos enfrascamos en ser el poder, sí, pero no podemos llegar a ser el poder tras el poder porque nos limitamos. Entonces, la decisión está también en hacer copartícipe a ese hombre que siempre ha sido parte de ese sistema, que decide hasta dónde, cómo y cuándo la mujer puede tomar decisiones. Aquí nos envían un mensaje también, dice: la mujer no es usada porque no es un objeto, otra cosa es que la mujer se deje usar. Así es. Reflexión: el valiente puede hasta que el cobarde le permite, la mujer tiene todo, lo que pasa, unas no lo ejercen, claro que son muy capaces, dice un mensaje. Y hablamos, Jessica, de género, o es mejor hablar de ser humano, me preguntan también. De género y de ser humano, yo diría que todos somos seres humanos, y por eso es importante nuestra solidaridad como género. Hablábamos de que somos víctimas de la violencia política, y muchas veces esta violencia política viene de nuestro propio género. Entonces es una reflexión que tiene que venir desde nosotras mismas como mujeres, porque yo estoy hablando de un ser humano como tal, independientemente del género, viene de nuestro respeto hacia ese ser humano y nuestra solidaridad luego como género. En lo que se refiere a la conformación de listas, estimada Jessica, ¿cómo analizas tú también que únicamente el 20% esté encabezada por hombres, teniendo en cuenta que hubieron diferentes formas de armar el tema de candidaturas, pero como siempre, ¿no? Los movimientos acá en Santo Domingo principalmente dejan todo para el último?
Como Cindy decía, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, vivimos en una sociedad machista todavía. Sin embargo, muchas mujeres que están preparadas y han estado al frente no se han atrevido a tomar la posta en el partido político, a dirigir estos movimientos políticos. Entonces viene de una responsabilidad también como nosotros. Las herramientas legales, las herramientas jurídicas están ahí. Es nuestra decisión usar esas herramientas y ponernos al frente. ¿Y es posible, Jessica, la pregunta que le hacían a Anita, de que se pueda conformar un gran conglomerado de mujeres? ¿Será que las mujeres pueden trabajar así de manera conjunta y férrea sin ningún problema? Podemos trabajar de manera conjunta y férrea, pero tenemos que trabajarlo con los hombres también. No podemos olvidar que como mujeres, como feministas, lo que buscamos es la igualdad de género, no que la mujer sobresalga encima del hombre o el hombre o viceversa. No, buscamos la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para todos, hombres y mujeres. Estimada abogada Cindy Espín, usted estuvo en el Consejo Nacional Electoral y desde esa fecha hasta ahora no ha cambiado mucho, ¿no?, en lo que se refiere a la importancia que se le debe a la mujer. Y yo hago hincapié siempre en este tema de los movimientos. O sea, ¿cómo el Consejo Nacional Electoral, estimada Cindy, puede exigir, o el gobierno nacional, o crear una ley para exigir a los movimientos que empiecen a trabajar no únicamente en elecciones? Antes había movimientos que duraban décadas. Ahora usted entra a la universidad y sale de la universidad y desapareció ese movimiento. Ahora los movimientos se crean para vender candidaturas en las provincias, se crean para vender candidaturas a nivel nacional. Había una denuncia de $1 millón para ser candidato a presidente. ¿Cómo hacer, o hay alguna ley, o se debe crear alguna ley para que los movimientos realmente empiecen a ejecutar acciones los 365 días del año? Actualmente el tema electoral, contamos con la ley electoral de organizaciones políticas, más conocida como el Código de la Democracia, que es el que se encarga de regular el ámbito electoral dentro de nuestro país. Indudablemente, a pesar de que se ha tratado, han tratado los legisladores en un punto determinado de generar cambios, también esta ley necesita indispensablemente ser reformada. Usted lo acaba de mencionar muy bien, Edwin. Ahora un partido político, una organización política se forma de la nada, muy rápido, pueden hacer el tema de conseguir las firmas para poderse formar y únicamente aparecen en época de campaña, en época electoral, y esto es lo que tanto molesta a la ciudadanía, a la sociedad. ¿Por qué las organizaciones políticas no toman esa responsabilidad social y realizan, como ya conversábamos también anteriormente, una escuela política para poder formar a los futuros candidatos? ¿Qué va a generar esto? Que se conozca no solamente sobre temas de democracia, sino en general sobre temas políticos que lastimosamente muchos de los candidatos no conocen, no tienen este conocimiento. En las anteriores elecciones, cuando tuve la oportunidad de ser directora provincial del CNE, participamos en algunas capacitaciones a las organizaciones políticas. Se les brindó capacitación en tema electoral. Lastimosamente, y le digo, Edwin, no todas asistían a estas capacitaciones que se les daba, que en realidad eran capacitaciones bastante básicas de las cuales debían conocer, por temas sumamente básicos, como por ejemplo, ¿qué es democracia? Así de básico. Y muchos de los participantes no conocían estos temas y lo más triste es que ni siquiera formaban parte de la discusión porque no asistían a las capacitaciones. Entonces tú ves, si de alguna manera el ente electoral te trata de dar la ayuda para que tú conozcas un poco, no, bueno, más bien no quisiera mencionarlo como ayuda, sino una responsabilidad de la administración pública. Pero si es que tienes esta oportunidad de poder conocer un poco, de capacitarte un poco más y que esta capacitación se refleje en tu desempeño una vez que llegues a ocupar ese cargo de elección popular, ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿Por qué no tomar esta oportunidad de capacitación? Entonces es indispensable que quienes forman parte de las organizaciones políticas tengan responsabilidad y esta responsabilidad no aparezca únicamente en época electoral. Anita, y por ahí mismo va mi inquietud. Claro, hablamos de que los movimientos en Santo Domingo y a nivel nacional únicamente se activan en campañas políticas. Allí también viene el tema de que se ubica a cualquier candidato a frentear las elecciones por necesidad más que por formación, porque se habla mucho, ¿no? Y usted como activista social y político conoce mucho más que mi persona, porque ha estado involucrado allí en las bases, que a las bases solamente lo utilizan para
pegar afiches y cargar banderas y al final nunca sale un candidato de las bases y siempre los candidatos son impuestos por X o Y interés particular del movimiento o el director del movimiento en cada territorio. Bueno, es evidente que la comercialización política nos está pasando factura. Es más fácil poner a aquella representante de un cierto segmento de la población que su voz no genera eco, que su voz no genera un contenido, que su voz no es un referente a seguir, antes que poner quizá a esa persona que la sociedad la puede observar y que puede ser proba para poder tomar decisiones. Allí, en ese punto de quiebre, nos encontramos todos los actores sociales desde las diferentes esferas civiles y políticas. Entonces, frente a aquello decir que hoy el Ecuador asume una responsabilidad social, hay tres actores: la sociedad, las instituciones y el ciudadano, que por el goce de sus derechos está facultado para poder ser un candidato o una candidata. Y allí entra en escena esa mujer que, como digo, tiene la facultad de participar para que su voz sea escuchada, pero no prestarse para esa demagogia de decir: sí, somos inclusivos, pero al final termina siendo exclusivo porque solo el poder lo acapara un cierto segmento de ese partido o de esa tienda política. Jessica, hablando un poco y trayendo a colación la importancia de saber elegir y a quién darle voto, porque el ciudadano la mayoría de veces elige el día domingo que va a sufragar, no se preocupa por empaparse o conocer cuáles son los candidatos, y ese hay que hacer una mea culpa como ciudadanos. ¿Cómo podemos saber cuáles son los candidatos si, por ejemplo, en Santo Domingo van a haber 22 organizaciones y vas a tener 22 cuadros con 4 personas más 4 alternos? O sea, es una locura. ¿Cómo trabajar o cómo decirle a la ciudadanía cómo conocer tanto candidato? Y lo mismo va a pasar en el tema presidencial, que se me estaba pasando por alto. Hay 16 precandidatos hasta ahora y solamente hay una candidata mujer. ¿Cómo el ciudadano, que tiene ahora otras preocupaciones, yo hablaba, ¿no? La política es la preocupación última del ciudadano, ahora es salud, economía, cómo conseguir trabajo, cómo involucrar al ciudadano para que pueda prepararse y haga un voto consciente, pues. Como ciudadanos tenemos esta gran responsabilidad con nuestro país, con nuestras provincias. Vamos a tener que asumirlo el 7 de febrero. Sin embargo, como tú lo mencionabas, Edwin, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo analizar? Vamos a tener más de 90 candidatos a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la mayoría de nuestros electores van a ser jóvenes, y estos jóvenes acceden a redes sociales y tienen su influencia también en sus padres. Entonces, así como estoqueamos a nuestros amigos, hablemos en términos coloquiales, ¿no?, que nos podamos entender. Así como estoqueamos a nuestros amigos, así como estoqueamos a quienes acabamos de conocer. Ese es nuestro deber como jóvenes: analizar, revisar profundamente quién es cada candidato, cómo se ha formado académicamente y cuál es su tendencia política. Y si lo que nos preocupa es el empleo, la economía, la generación de nuevas oportunidades para poder emprender, Santo Domingo es una tierra de emprendedores y lo llevamos en la sangre. Entonces, de acuerdo a estos ejes, analicemos qué partido político busca cumplir con estas expectativas que yo tengo. Encuentro el partido político que busca cumplir con estas expectativas, entonces analizo quiénes son sus candidatos, cuál es su formación académica y qué es lo que buscan al llegar a la Asamblea Nacional. Bueno, ahí compartimos totalmente, Jessica, que vea, aquí está el poder. Usted puede informarse aquí de todo lo que sea. Deje de ver series, deje de seguir a esos influencers que no le aportan nada en su vida diaria. Investigue cuáles son los candidatos de Santo Domingo, investigue cuál es el movimiento que representan. El tema tecnológico es muy importante si se lo sabe utilizar, y más ahora en la actualidad. Dicen, nos escriben, antes de ir a nuestra última pausa comercial, un humilde comentario. Dice: necesitamos asambleístas con valores de honestidad, honradez, amor por la patria. Dice, hay muchas mujeres que ya no representan a la reserva moral como se creía, se ha desvalorizado. Ahora son cómplices, encubridores y también son lideresas del fraude y del robo. De todo hay, ¿no? Y saludamos también a nuestra amiga Florcy, una conocida cantante acá de Santo Domingo, también está en sintonía de nuestro programa. Amparito Córdoba también, ella trabaja en el IES, una buena amiga también está conectada. Es momento de ir a nuestra última pausa comercial y al volver estaremos
con las conclusiones en lo que respecta al tema tratado hoy. Qué importante es el tema realmente, y conversamos, extra cámara, micrófonos, conversamos algunas cosas que no se pueden decir al aire, pero que son una realidad. Saludamos a nuestro amigo Manuel Banda, saludos cordiales a todos, es muy bueno escuchar estos temas, ya que nos ayudan a elegir bien y con conciencia. Antes lo realizábamos solo por el documento, el tema político nos compete a todos, tener bien claro el voto, dice. Dice Jorge Silva, que también es un fiel televidente, dice, no solo se necesita capacitación, lo que se necesita es una formación política, la mayoría son oportunistas, hablando de todos los candidatos. Saludamos a nuestro amigo Rafael Mendoza también, que está conectado a esta hora de la noche. Bueno, el tiempo ha pasado volando, ha quedado corto el programa, pero espero tenerlas pronto de nuevo para seguir abordando estos temas bastante interesantes. Quiero empezar con la abogada Cindy Espín. Abogada, su mensaje a los amigos televidentes para que esta vez no nos equivoquemos y nos preocupemos un poco más por saber a quién le damos el voto, porque es fácil, ¿no? Una vez que llegan autoridades, hacer autoridades, después nos estamos quejando, pero antes no investigamos ni conocemos quiénes son los candidatos que nos van a representar, ¿no? Es indispensable que la ciudadanía tenga claro en estas elecciones que la persona que debe llegar a representarnos como provincia debe ser una persona que se encuentre capacitada para poder hacerlo. Recordemos que en estas elecciones no vas a elegir autoridades locales, se va a elegir asambleístas, a las personas que van a legislar, que van a crear las leyes como tal. Entonces no nos dejemos impresionar por muchos candidatos que puedan acercarse a tu sector y decirte, yo te voy a ayudar a construir una cancha o yo te voy a ayudar con esta obra, porque evidentemente no va a estar dentro de las competencias de las futuras autoridades, de los futuros asambleístas. Entonces, tomemos la responsabilidad como votantes de elegir a la persona más idónea. ¿Por qué es tan necesario hacerlo en este momento? Porque el país se encuentra ante una situación extremadamente sensible. Estamos atravesando una emergencia sanitaria y lo estamos haciendo sin fondos para poder lograrlo, para poder salir a flote de una manera adecuada, o al menos arañando las uñas, como se diría vulgarmente. Entonces, es indispensable que los ciudadanos tomen la responsabilidad cívica, social, ciudadana de escoger de manera correcta a los futuros asambleístas. No nos dejemos llevar por una cara bonita, no nos dejemos llevar porque se acercó a nuestro sector y nos ofreció una camiseta o una mascarilla, que es lo más, lo que estoy segura que va a ser lo más común que se va a regalar ahora en estas elecciones debido a la pandemia del COVID-19, sino que analicemos nuestro voto, estudiemos cada una de las listas, estudiemos cada una de las figuras y escojamos a la persona más idónea que nos pueda representar, que pueda hacer un buen papel y que no nos haga quedar mal como provincia, sino que legisle y cree las leyes que son tan indispensables y necesarias en este momento para el país. Anita, ¿qué hacemos o qué le podemos decir a los ciudadanos que cuando un candidato con propuestas serias, primero algunos dirigentes de cooperativas y barrios también le dicen, no, pues primero tráiganme las sillas o arréglenme el techo, para citar o llamar a la gente? ¿Qué hacer también como ciudadanos para evitar comercializar la política? Porque se habla mucho que la política es un negocio, claro, pero el negocio empieza desde el votante cuando te exige cosas como candidato. Así es. Bueno, es evidente que la sociedad hoy exige una preparación académica para estar a la altura y ajustarnos a ciertos perfiles que el ejercicio político requiere. Hay un tema que siempre en derecho lo decimos y que lamentablemente no se juzga, que es la ética y la moral. Necesitamos legisladores, gobernantes con un alto nivel de ética, moral y responsabilidad social, donde su compromiso no sea con el interés partidario de poder ejercer
esa política que ya siempre la hemos visto a lo largo de estos años. Necesitamos gobernantes comprometidos con una nación donde antes, durante y después les podamos rendir cuentas, donde sean ese referente a seguir para una presente generación que se vea volcada a poder ejercer una política para transformar el país. Entonces, frente a aquello, la exigencia de un título hace bien, pero la exigencia de poder decir voy a ejercer política porque la Constitución me lo faculta, sea amparada en el buen ejercicio de la ética, la moral y la responsabilidad social. Jessica, ¿qué deben ir a ofrecer los candidatos que quieran llegar a la Asamblea Nacional? Quienes quieran llegar a la Asamblea Nacional, lo que tenemos que ir a ofrecer son propuestas y sobre todo fiscalización. Como lo decía Cindy, estas no son unas elecciones cualquiera. Atravesamos una crisis económica gravísima y sobre todo una crisis moral como ecuatorianos. Siempre en nuestros gobernantes debió primar el Ecuador como tal y no los intereses particulares. Esta es una oportunidad para que enviemos desde nuestras provincias a nivel nacional a los mejores guerreros y los mejores representantes para combatir esa guerra contra la corrupción y esa lucha moral por recuperar el país. Ecuador debe estar primero. Muchas gracias a los panelistas. Hasta que lo cuadran a don Jorge para que dé su análisis final del programa, yo quiero destacar realmente y agradecer la presencia de las tres panelistas, muy importantes mujeres profesionales de acá de Santo Domingo, que han demostrado criterio y un criterio bastante acertado en lo que podemos analizar el rol de la mujer en la política y también el accionar de los movimientos políticos y también de los ciudadanos, de los votantes. Así que hay que estar atentos a las próximas elecciones y hay que meditar muy bien el voto. Ahora sí le doy paso a mi compañero Jorge Chávez, quien es el encargado de dar el análisis final del programa. Gracias, Edwin. Amigos, han sido testigos de un debate sumamente importante. Más que debate, una exposición de ideas. No ha sido un debate, una exposición de ideas que nos ha permitido conocer la situación real en la que las mujeres que desean incursionar en política o en otras responsabilidades se ven sumamente limitadas. ¿Por qué? Por muchas cosas. A pesar de que el Código de la Democracia contempla que las listas deben ser por paridad de género, nuestra sociedad machista es la que se impone. Es muy difícil. Primero, por falta de oportunidades que una mujer llegue hasta arriba. Segundo, porque es constantemente estigmatizada. Ya se hablaba aquí de que cuando llega alguien a algún cargo dice, ¿qué habrá hecho? Y miran a los lados. ¿Por qué no reconocerles su valía? ¿Por qué no reconocerles su valor, su inteligencia, su deseo de superación? Todo para salir adelante. Las mujeres que llegan a cargos de responsabilidad no solo son estigmatizadas por los hombres, muchas veces, como lo explicaban nuestros panelistas, también lo son por las propias mujeres. ¿Será envidia? No sabemos. Entre otras de las conclusiones que pudimos recabar aquí, existe una que a mí me preocupa en lo personal, que hay organizaciones que utilizan a las mujeres para atraer el voto masculino, no porque le reconozcan su valía, su valor, sino como en un mercado, la oferta y la demanda, vamos a vender este producto que está bonito, lo presentamos y nosotros cosechamos, ¿no? En resumen, amigas y amigos de Saraqué Televisión en La Mira, esta elección que se nos presenta el próximo año es una elección muy, muy importante. Lo decían nuestras panelistas, de que el momento político es extremadamente delicado, no solo por la pandemia, sino por la crisis moral a la que nos ha sumido esta última generación que está en el gobierno. Corrupción, conchupancia, manejo de la justicia, del poder, del Ministerio Público, etcétera, etcétera y más etcétera. ¿Eso qué significa? Que a la hora de elegir a nuestros representantes, hoy de verdad hagamos un acto de conciencia, un esfuerzo, tomémonos un tiempo, una hora aunque sea, para leer si hay alguna lista que me gusta investigar quiénes son los candidatos, cuáles son sus responsabilidades profesionales, qué nos ofrecen como personas, no de los ofrecimientos que están acostumbrados con los llaveritos, los tapabocas, los tuppers,
las bolsitas de comida, etc. No, eso te va a resolver 5 minutos. No. Y precisamente la experiencia que hemos tenido con los anteriores asambleístas nos debe hacer pensar mucho más seriamente a quienes vamos a elegir. Entonces los dejo para que ustedes hagan un acto de conciencia, esta noche piensen y a partir de mañana empiecen a buscar quiénes son nuestros candidatos y por quién votar. Muchas gracias, señor todo, y adelante, Edwin. Muchas gracias, estimado Jorge. Hay que recordarle a la ciudadanía que desde el 18 de septiembre ya estarán definitivamente los candidatos en firmes. Quienes vayan a participar hasta ahora, hay 24 organizaciones, pero sé que Alianza Sáchila, Unidad Popular y Pachacuti que hicieron una alianza. También sé que el Movimiento Victoria con Podemos hicieron otra alianza. Y así algunas alianzas que se han ido concretando, pero hay que estar pendientes de lo que suceda después del 18 de septiembre para que allí sí empezar a revisar la lista de candidatos. Además, analizar a ver si, por el amor de Dios, se baja esa cantidad de presidenciales que no es nada normal en un país tan pequeño como el nuestro. Por lo menos ojalá haya máximo unos 10 y eso es bastante. Así que estaremos analizando ese y otros temas el próximo domingo. Así que muchas gracias por acompañarnos, éxitos y bendiciones, buen inicio de semana.